Buenos días, soy la doctora Cecilia Magdalena Pavón Hernández. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y ofreciéndoles esta presentación en relación con el cáncer de mama asociado al embarazo. Los objetivos de esta presentación son conocer los cambios clínicos y por imagen que ocurren en la mama durante el embarazo y la lactancia, definir qué es el cáncer de mama asociado al embarazo y conocer sus principales características. Establecer el abordaje diagnóstico en una paciente con sospecha de cáncer de mama durante el embarazo y o la lactancia. Y hacer una revisión respecto a la dosis aceptable y efectos de la radiación durante el embarazo. Comenzaremos por recordar que durante el embarazo, el tejido mamario pasa por una serie de cambios fisiológicos estimulados por fluctuaciones en los niveles de estrógenos, progesterona y prolactina. En el primer trimestre, el incremento en los niveles de estrógenos secretados por la placenta induce un crecimiento en el sistema ductal, involución del estroma fibrograso, incremento en la vascularidad glandular e infiltración de células mononucleares. Simultáneamente, los niveles de progesterona se sinergizan con los estrógenos, condicionando crecimiento y maduración de lóbulos y alvéolos, disminución estromal y diferenciación de células alveolares en células calostro. Es decir, de ser un epitelio alveolar se transforma en un epitelio secretor. Todo esto predominantemente hacia el segundo y tercer trimestres del embarazo. En relación con la lactancia, los altos niveles de estrógenos y progesterona durante el embarazo inhiben la producción de leche. Hacia el final del embarazo e inmediatamente después del parto, estos niveles decaen, eliminando el efecto inhibitorio de la producción de leche. A su vez, la secreción de prolactina por la hipófisis aumenta continuamente durante el embarazo y, posterior al parto, no existiendo ya el efecto inhibitorio condicionado por los estrógenos y la progesterona, se promueve la síntesis de leche. Estos cambios fisiológicos repercuten clínicamente en la mama, causando un incremento en el volumen y la firmeza de esta, haciéndola también nodular a la palpación. Estos cambios que ocurren en el tejido mamario persisten durante la lactancia, regresando a su estado previo al embarazo aproximadamente 3 meses posteriores al cese de la misma. El punto importante es que todos estos cambios limitan la exploración física, tornándola difícil e imprecisa. Todo lo anterior tiene impacto sobre las distintas modalidades de imagen que nos apoyan en el estudio de la mama. Mastográficamente, estos cambios correlacionan con un marcado incremento en el parénquima fibroglandular, siendo nuestros dos hallazgos más significativos el incremento en tamaño y en densidad, lo cual repercute en la sensibilidad mastográfica. Aquí vemos un ejemplo de cómo modifica el aspecto mastográfico durante el embarazo y la lactancia. En relación al ultrasonido, durante el embarazo ocurre un incremento en la ecogenicidad del parénquima mamario, pudiendo identificar estructuras tubulares hipoecoicas prominentes en relación con trayectos ductales, que en este momento contienen calostro. La diferencia entre el calostro y la leche materna es su importante contenido en grasa, lo cual la torna ecogénica. El calostro, al no contener grasa, nos permite ver los ductos hipoecogénicos o anecoicos. Durante la lactancia, el parénquima mamario se torna difusamente ecogénico por la proliferación de componentes glandulares y por la presencia de leche rica en grasa. Otro hallazgo que podemos encontrar es hipervascularidad en el parénquima sano. Aquí, otro ejemplo en una paciente antes y durante el embarazo. Vemos incremento en el tejido glandular y una mayor densidad. Ecográficamente, podemos ver abundante tejido ecogénico con trayectos ductales periféricos prominentes. Aquí les muestro el caso de una paciente mastectomizada de 32 años. Ella acude a controles anuales consecutivos
Y en el año 2016, esta es su imagen mastográfica. Vemos predominio de tejido graso y escasa cantidad de tejido fibroglandular. Para 2018, ella se encuentra cursando 20 semanas de gestación y en 2019 ya se encuentra en periodo de lactancia. Posteriormente, estas son imágenes del 2020, en donde vemos que ha disminuido considerablemente el tejido fibroglandular y vuelve a predominar el tejido graso. Estas son las imágenes ecográficas de la misma paciente. La imagen que vemos en la izquierda es la imagen ecográfica del año 2016. Aquí podemos identificar en su composición la ecotextura predominantemente grasa. En el estudio ecográfico de 2019, cuando ella se encuentra en periodo de lactancia, identificamos predominio de tejido ecogénico en relación al tejido fibroglandular y podemos distinguir algunos trayectos anecoicos que corresponden a los trayectos ductales. Respecto a la resonancia magnética, el incremento fisiológico de la vascularidad que se da en la lactancia condiciona un marcado incremento en el realce parenquimatoso de fondo, lo cual puede limitar la sensibilidad en la detección de pequeñas masas o realces no masa. Tras la administración de gadolínio, el tejido no lactante muestra un realce leve y progresivo, a diferencia de la mama lactante normal, que muestra un rápido realce seguido de una meseta temprana, lo cual puede superponerse con las características de realce de un cáncer invasivo. Otra característica del tejido lactante es el incremento difuso de señal en secuencias T2 por la producción de leche. Bien, ya hablamos de cómo se comporta el tejido mamario durante el embarazo y la lactancia en las distintas modalidades de imagen. Ahora, entremos en materia del cáncer de mama asociado al embarazo. Este, por definición, es el cáncer mamario que se presenta durante el embarazo o hasta un año después del parto. Esta población o grupo de pacientes cobra importancia porque en la mayoría de los casos el diagnóstico se establece en estadios avanzados y son pacientes que conllevan peor pronóstico. Se reconoce que la mortalidad es hasta 50% más alta que en pacientes con cáncer de mama no asociado al embarazo, sobre todo si el diagnóstico se hace cercano al postparto. La incidencia es de 1 en 3,000 a 1 en 10,000 pacientes y representan el 3% de casos de cáncer de mama. Su prevalencia es superada solo por el cáncer cérvico-uterino. Se estima que de los 250 millones de embarazos anuales registrados en el mundo, 100,000 representarán nuevos casos de cáncer de mama asociado al embarazo. Se ha sugerido que la prevalencia del cáncer de mama asociado al embarazo puede estar incrementando debido a la maternidad tardía, pues un número significativo de mujeres, en función de sus aspiraciones laborales y profesionales, posterga la maternidad incluso hasta la cuarta década de vida. La edad promedio de presentación es de los 33 a los 38 años y el 15% de los casos será en mujeres menores de 35 años. Por lo general, ocurre un retraso en el diagnóstico de hasta 13 meses posteriores a la aparición de los síntomas. Algunos de los factores de riesgo establecidos son la primera gestación después de los 30 años y el aborto inducido. Esto porque no ocurre la lactancia habitual posterior al embarazo. Otros factores de riesgo reconocidos son el antecedente familiar de cáncer de mama. Se ha sugerido que en estas pacientes el riesgo de cáncer de mama asociado al embarazo está latente hasta 2 años después del parto. La predisposición genética, en la que existe un riesgo de 25 y 11% en pacientes portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 y 2 respectivamente. La edad del primer embarazo, aquí el incremento en el riesgo es de 5.3% por año después de los 25 años y se considera que el embarazo no confiere protección contra el cáncer de mama
si ocurre después de los 35 años. La menarca temprana, esto es antes de los 13 años. La lactancia corta o cuando esta no ocurre. Se ha descrito 4.3% de disminución en el riesgo de cáncer de mama por cada 12 meses de lactancia y hasta 26% de disminución en el riesgo si el periodo de lactancia es mayor a 12 meses. También se sabe que la protección es acumulativa con cada periodo de lactancia y que la lactancia corta o ausente se asocia a incremento en el riesgo de cánceres triple negativo. A su vez, se sabe que la lactancia prolongada reduce el riesgo en los subtipos basal-like. En relación con el sobrepeso, se sabe que una alta proporción de tejido graso provoca disregulación hormonal importante, que implica incremento en la producción de estrógenos e incremento en niveles séricos de factores de crecimiento, así como otros procesos proinflamatorios que sinérgicamente promueven alteraciones prooncogénicas en la madre durante el embarazo, permitiendo que el cáncer se desarrolle y progrese. Otros factores de riesgo relevantes son el tabaquismo. Se ocurre por lo menos 5 años o más antes del primer embarazo a término. El alcoholismo, el sedentarismo, situaciones laborales como el turno rotatorio o nocturno, o las pacientes que laboran como auxiliares de vuelo. Esto en relación con alteraciones del sueño, disrupciones del ciclo circadiano y supresión del sistema inmune. En el caso de las auxiliares de vuelo, se considera también la exposición a la radiación cósmica. Y se reconocen también como factores de riesgo algunos síndromes metabólicos, la diabetes mellitus, el índice de masa corporal bajo y el síndrome de Fleimer. Aún existe controversia en cuanto a que si el escenario de un diagnóstico tardío, aunado a la edad de una paciente joven, representa un mal pronóstico en pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo, o si existen factores adicionales causantes del incremento en la agresividad biológica del cáncer gestacional. Se sabe que durante el embarazo y la lactancia se requiere importante remodelación vascular y estromal que soporten la expansión del epitelio. Y se propone que estos cambios en el microambiente de la mama son aprovechados por células de cáncer mamario, permitiendo un incremento en la agresividad biológica del cáncer. Otra situación que se da es el significativo incremento en la angiogénesis, tanto en tejido tumoral como en tejido sano en pacientes con cáncer de mama asociado al embarazo, versus las pacientes con cáncer de mama no asociado al embarazo. Las características que se han descrito del cáncer de mama asociado al embarazo son la presentación en pacientes jóvenes. Se trata de carcinoma ductal infiltrante del 75 al 90% de los casos, seguido por el carcinoma lobulillar infiltrante. Son tumores de alto grado del 50 al 80%. Son cánceres hormonoreceptores negativos del 40 al 80%. Suelen presentar invasión linfovascular. Son cánceres con sobreexpresión del HER2 del 20 al 40% y son tumores pobremente diferenciados hasta en el 84%. La mayoría de estas pacientes se presentan en estadios T avanzados, con afección ganglionar de un 55 a un 83% e incluso metástasis al momento del diagnóstico, lo cual les confiere un mal pronóstico con una pobre sobrevida global. Se habla de una tasa de sobrevida menor a 5 años y periodos libres de enfermedad cortos. Las recurrencias pueden darse de 2 a 3 años del diagnóstico. En cuanto a la clínica, podemos decir que la forma de presentación más común es la masa palpable. Esta suele ser no dolorosa y frecuentemente no móvil. Otros síntomas son el crecimiento mamario unilateral, dolor, telorrea y telorragia, cambios en la piel, retracción del pezón y
Se ha hablado de un signo que es el rechazo del lactante a alimentarse de la mama afectada. Podemos decir que en el 80% de las masas palpables e incluso biopsiadas durante el embarazo son benignas. Sin embargo, considerando que es la presentación más frecuente de cáncer de mama asociado al embarazo, no debe retrasarse el diagnóstico en presencia de una masa palpable durante el embarazo o la lactancia. Una masa persistente por más de 2 semanas requiere estudio histopatológico. La mayoría de ellas puede tratarse de lesiones benignas preexistentes, como fibroadenomas o amartomas, que pueden tener una presentación atípica, ya sea por infarto o por cambios proliferativos o lactacionales. O bien, puede tratarse de lesiones propias del embarazo o la lactancia, como los adenomas de la lactancia o los galactoceles. Ahora bien, una vez que establecemos la sospecha de cáncer, ¿qué estudios de imagen están indicados en el embarazo y la lactancia? El Colegio Americano de Radiología establece criterios apropiados respecto a la utilidad de las distintas modalidades de imagen durante el embarazo y la lactancia y propone 7 variantes. La variante 1 se refiere al tamizaje durante la lactancia, en donde indica que la mastografía y la tomosíntesis son usualmente apropiadas, seguidas del ultrasonido mamario. La variante 2 se refiere al tamizaje durante el embarazo en pacientes menores de 30 años con alto riesgo. Los estudios usualmente apropiados son la mastografía y la tomosíntesis, seguidos del ultrasonido. La variante número 3 es el tamizaje durante el embarazo en pacientes de 30 a 39 años con riesgo elevado. Los estudios usualmente apropiados son la mastografía y la tomosíntesis, seguidos del ultrasonido. La variante número 4 se refiere al tamizaje durante el embarazo en pacientes de 40 años y mayores con cualquier nivel de riesgo. Aquí, la mastografía y el ultrasonido son usualmente apropiados, seguidos del ultrasonido. Para los fines del tema que estamos tratando, la que nos interesa es la variante número 5, que se trata del abordaje en pacientes embarazadas con masa palpable. Como vimos, las anteriores se referían al tamizaje. En nuestro escenario, ninguna paciente entra dentro de un programa de tamizaje. Todos estos serán estudios de carácter diagnóstico. Aquí, el estudio usualmente apropiado es el ultrasonido, seguido de la mastografía y la tomosíntesis que pueden ser apropiados. Ante hallazgos ecográficos con sospecha de malignidad o en ausencia de hallazgos ecográficos, está indicado realizar la mastografía. La variante número 6 es la secreción clínicamente de sospecha durante el embarazo, en donde el ultrasonido mamario, seguido de tomosíntesis y mastografía, son usualmente apropiados. Por último, la variante número 7, que es el estadiaje locorregional de un cáncer de reciente diagnóstico durante el embarazo, en donde la tomosíntesis, la mastografía y el ultrasonido axilar son usualmente apropiados. Hablemos ahora de la dosis de radiación, que es un punto que debemos manejar para poder transmitirles confianza a las pacientes, así como al médico que las refiere. Comencemos por especificar que la dosis de radiación fetal máxima aceptable establecida son 50 miligrays. Si la dosis fetal es menor de 50 miligrays, el riesgo no cancerígeno o teratogénico, incluyendo el aborto, es insignificante. De 50 a 100 miligrays se considera una dosis teratogénica, sobre todo entre las 2 y las 25 semanas de gestación. En este cuadro podemos ver las características específicas de las distintas modalidades de imagen. En primer lugar, el ultrasonido. Ya previamente mencionamos que es la modalidad de elección para realizar un abordaje diagnóstico durante el embarazo y la lactancia.
En el caso de la mastografía, la dosis de radiación es de 3 miligrays por proyección. La radiación a la que se expone el feto es de 0.001 a 0.03 miligrays. Esto es exponencialmente menor a la dosis límite establecida. Es un estudio que no impacta sobre la lactancia y tiene indicaciones y utilidades específicas. Respecto a la resonancia magnética, pues, es un estudio que no utiliza radiación ionizante. Durante el embarazo se ha llegado a proponer que la resonancia magnética pudiera tener un potencial teratogénico debido al alto campo magnético. Sin embargo, no hay suficiente información o resultados que lo sustenten, así como tampoco los hay respecto a la seguridad de su utilización durante el embarazo. El punto más importante en realidad es el uso del gadolinio. Se sabe que este cruza la placenta y entra en la circulación fetal. Se ha descrito que existe la posibilidad de disociación del ion gadolinio tóxico libre, aunque también la información respecto a esto es muy limitada. Es importante también saber que el gadolinio es un fármaco categoría C por la FDA. Ahora, durante la lactancia, ¿es necesario suspenderla? La respuesta es no. Y sí, el gadolinio es excretado en la leche materna durante las primeras 24 horas, pero la dosis sistémica absorbida por el lactante es mucho menor de la dosis administrada a la madre y es menos del 1% de la dosis permitida en neonatos. De este modo, concluimos, la resonancia magnética con medio de contraste está contraindicada en el embarazo, pero no contraindicada durante la lactancia. Se sugiere que se puede extraer la leche y seguir amamantando con seguridad posterior a las 24 horas. Sigamos con el tema de la radiación. Primero, la exposición fetal a la radiación. En este pequeño cuadro podemos ver que la exposición del feto a la radiación de fondo durante el embarazo es de 1 miligray. El límite de dosis establecido para el feto, ya lo comentamos, menos de 50 miligrays. Por arriba de 60 miligrays vemos que pueden ocurrir daños fetales importantes. Y aquí podemos ver comparativamente lo que ya también mencionamos. Una mastografía bilateral obtenida en 2 proyecciones tiene una dosis mínima en la que se ve expuesto el feto. El impacto de la exposición prenatal a la radiación ionizante depende básicamente de 3 puntos. La dosis de radiación, la distribución anatómica de la radiación, es decir, la zona expuesta, y la etapa de desarrollo fetal en el momento de la exposición. Durante los primeros 2 meses de gestación, que son el periodo de organogénesis, el feto es más susceptible a las malformaciones y daños inducidos por la radiación, incluyendo lesiones congénitas, retraso del crecimiento, muerte perinatal y potencial de desarrollar neoplasias postnatales. Todo esto si la dosis es mayor a 50 miligrays. Respecto a la exposición de la madre, no se han demostrado efectos carcinogénicos de la radiación sobre el epitelio más proliferativamente activo durante la lactancia. Hablemos ahora de cada una de las distintas modalidades de imagen. El ultrasonido, como ya lo mencionamos, es el estudio de elección en el abordaje de las lesiones palpables en pacientes durante el embarazo y la lactancia. Esto considerando además la edad y la importante densidad mamaria que limita el estudio mastográfico. Es el estudio que tiene la sensibilidad más alta, alcanza un 100%. En cuanto a los hallazgos ecográficos, el aspecto ecográfico de las lesiones en el cáncer de mama asociado al embarazo realmente no difiere de los cánceres no asociados al embarazo. Se pueden encontrar masas irregulares con márgenes no circunscritos, que pueden ser indistintos o espiculados. Podemos encontrar lesiones hipoecoicas que pueden mostrar realce posterior. Esto es por su asociación a áreas con componente quístico o bien a necrosis.
El ultrasonido es también de utilidad en la evaluación axilar y en la valoración de respuesta a quimioterapia neoadyuvante. Ante un ultrasonido negativo o ante hallazgos ecográficos de sospecha, está indicada la evaluación adicional con mastografía y o tomosíntesis. Aquí lo que es necesario especificar es que la mastografía en ningún momento está contraindicada en el embarazo. Las guías de la NCCN establecen que la mastografía es segura durante el embarazo, debiendo usar protector plomado. El uso de protector plomado disminuye la dosis al útero. Esta radiación al útero se sabe que proviene de la radiación dispersa y aquí el protector tiene una efectividad limitada. Sin embargo, se debe ofrecer en todo momento a la paciente. La tomosíntesis tiene utilidad ya que puede disminuir el efecto de enmascaramiento propio del tejido mamario denso. La mayoría de las pacientes a las que se realiza la mastografía son de carácter diagnóstico, ya que además muchas de ellas están por debajo de la edad recomendada para ser incluidas en un programa de tamizaje. La utilidad es la evaluación de lesiones de alta sospecha de malignidad por ultrasonido y nos ayudará a determinar la extensión de la enfermedad, establecer multifocalidad, multicentricidad o bilateralidad. En el caso del cáncer de mama asociado al embarazo, la sensibilidad de la mastografía es considerada de 78 a 87% y básicamente nos apoyará en evidenciar masas con características de sospecha. Sin embargo, su utilidad consiste en que nos puede aportar información que el ultrasonido no puede, en cuanto a la evaluación de calcificaciones, distorsiones sutiles, asimetrías o características asociadas, como engrosamiento trabecular y engrosamiento cutáneo. Debemos ser muy cuidadosos cuando estemos ante el hallazgo de engrosamiento cutáneo generalizado. Evaluar bien el caso y verificar si estamos ante la posibilidad de una mastitis puerperal y no estamos subestimando un cáncer. Solamente para dejar claro, en pacientes mayores de 40 años, la mastografía en todo momento se considera apropiada. En este ejemplo les muestro el caso de una paciente de 40 años. Ella llega al INCAN referida por una masa palpable en mama derecha. Vemos la composición es heterogéneamente densa y en el cuadrante superior externo de la mama derecha vemos múltiples nódulos irregulares de alta densidad y márgenes espiculados que se encuentran en la unión del tercio medio con el tercio posterior. Se observa una sutil retracción del pezón y visualizamos parcialmente en la región axilar derecha algunos ganglios densos. La paciente que les acabo de mostrar cursaba en noviembre de 2018 el séptimo mes postparto, cuando se autodetecta una masa en la mama derecha. Ella acude a realizarse ultrasonido, que fue categorizado BIRADS 4A. Sin embargo, ella no acude a recibir ningún manejo y presenta un crecimiento paulatino de la lesión, así como hundimiento del pezón. Llega con nosotros en mayo de 2019 y estas son las imágenes ecográficas de su ingreso al momento que llega al INCAN. Identificamos múltiples lesiones sólidas, irregulares, de márgenes indistintos y espiculados, por lo menos dos localizadas en radio 8 y en radio 9 periareolar de la mama derecha, así como afección ganglionar. Aquí quiero retomar la variante número 1 de los criterios apropiados por el Colegio Americano de Radiología, que está en relación al tamizaje de cáncer mamario durante la lactancia. Podemos ver que tanto la mastografía como la tomosíntesis son las modalidades de imagen usualmente apropiadas, y es que debido al potencial incremento en el riesgo de cáncer de mama en el posparto temprano, se debe considerar realizar la mastografía de tamizaje, sobre todo si existen factores de riesgo subyacentes. Se recomienda amamantar previamente o bien extraer la leche. Esto puede ayudar a disminuir la densidad mamaria y optimizar la sensibilidad de la mastografía. Respecto a la resonancia magnética, ya habíamos dicho que secundario al incremento en la perfusión, se observa un realce parenquimatoso de fondo rápido que puede ser de moderado a marcado. Existen resultados que otorgan a la resonancia magnética una sensibilidad del 98% y que, aún en este escenario, ha modificado el manejo quirúrgico por mostrar mayor extensión de la enfermedad
comparado con la mastografía y el ultrasonido. Se establece que la resonancia magnética puede diferenciar cánceres que realzan del realce parenquimatoso de fondo basándose en la cinética y la morfología. Otro punto es que el tejido lactante, que es hiperintenso en T2, constituye una situación que permite una visualización más confiable de los tumores con esta secuencia. Las características que podemos observar en los cánceres son masas con rápido realce tras la administración de gadolínio, con lavado temprano comparado con el tejido lactante normal. Podemos observar lesiones de forma irregular, márgenes irregulares y ocasionalmente realce en anillo en secuencias T1 con contraste. Y solamente para recordar, la resonancia magnética con contraste no está contraindicada durante la lactancia. En general, la apariencia por imagen del cáncer de mama asociado al embarazo es similar al cáncer de mama en pacientes no embarazadas. Debido a la corta edad y mayor probabilidad de cánceres triple negativo, es probable que muestren áreas de necrosis. Y estas también pueden tener un aspecto falsamente benigno, es decir, presentarse como masas circunscritas con orientación paralela e incluso realce posterior. En cuanto a los procedimientos de intervención, la biopsia con aguja de corte guiada por ultrasonido es el procedimiento de elección para el diagnóstico histopatológico en este grupo de pacientes. En caso de que no existan hallazgos por ultrasonido, la biopsia guiada por estereotaxia y el marcaje guiado con mastografía son procedimientos seguros. La biopsia guiada por resonancia magnética también se puede realizar durante la lactancia. La anestesia local con lidocaína subcutánea no tiene efectos dañinos sobre el feto. Sin embargo, se recomienda no usar lidocaína con epinefrina en pacientes embarazadas, ya que puede absorberse sistémicamente y reducir el flujo sanguíneo al útero y a la placenta. Dado el incremento en la vascularidad y dilatación ductal propias de la lactancia, está presente el riesgo de sangrado e infección, así como formación de fístulas. Es posible la presencia de sangre y lidocaína en la leche materna. Sin embargo, la lactancia es segura. En todo caso, se recomienda extraer la leche en las siguientes 24 horas y posteriormente continuar con la lactancia. La evaluación de estadificación de la paciente embarazada con cáncer de mama puede ir orientada por el estadio clínico de la enfermedad. Los estudios de estadificación deben individualizarse para reducir al mínimo la exposición fetal a la radiación. En tumores T1 y T2 con ganglios clínicamente negativos, son adecuadas una radiografía de tórax con protección abdominal, la evaluación de la función hepática y la función renal y un hemograma completo con fórmula. En pacientes que tienen ganglios clínicamente positivos o lesiones mamarias T3, además de lo anterior, puede emplearse un ultrasonido de hígado y la valoración de una resonancia magnética de la columna torácica y lumbar sin contraste. Deben evitarse estudios que exponen al feto a alta radiación, como la tomografía computada, estudios de medicina nuclear y tomografía por emisión de positrones, así como medios de contraste como el gadolínio. Debemos de tener en consideración que la documentación de la presencia de metástasis podría alterar el plan de tratamiento e influir en la decisión de la paciente con respecto a la continuación del embarazo. Vamos a mencionar brevemente algunos puntos específicos respecto al manejo. El Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario establece que la cirugía es segura en cualquier trimestre. En las etapas 1 y 2, la mastectomía no ha demostrado mayor sobrevida versus la cirugía conservadora. La cirugía conservadora está indicada en el segundo y tercer trimestres, seguida de radioterapia al finalizar el embarazo. En cuanto al manejo de la axila, se deben realizar disección de los niveles 1 y 2. La radioterapia, debido a su alta teratogenicidad, inducción de neoplasias malignas, así como alteraciones hematológicas, está contraindicada durante todo el embarazo. La quimioterapia es segura a partir del segundo trimestre y están contraindicadas terapias anti-HER y con tamoxifeno. Se debe evitar la lactancia si se requiere de terapia sistémica, terapia biológica o con radioterapia. Y por último, la terminación temprana del embarazo no mejora la supervivencia.
Lo anterior se establece de la misma manera en las guías de la NCCN en relación al abordaje diagnóstico inicial y al manejo de la paciente. Este es otro resumen de algunas otras guías internacionales que básicamente establecen lo mismo. La mastectomía es segura en todo momento. La quimioterapia no está indicada en el primer trimestre, pero es segura en el segundo y el tercer trimestres del embarazo. La radioterapia no está indicada durante todo el embarazo. Esta debe retrasarse hasta después del parto. Por último, y en resumen, el abordaje de una paciente embarazada con sospecha de cáncer es el siguiente. Inicialmente, la exploración física. Debemos difundir entre las pacientes la autoexploración. Si esta es positiva, debe existir una exploración por un médico. De hecho, se debe contar con una exploración física completa desde las primeras visitas al ginecólogo. En caso de la exploración física positiva, el ultrasonido es el estudio usualmente apropiado. Este es el estudio de elección para realizar diagnóstico y para valorar respuesta a quimioterapia neoadyuvante. En caso de un ultrasonido positivo o bien de un ultrasonido negativo, pero en el escenario de lesión palpable, la mastografía diagnóstica puede ser apropiada. Por último, la biopsia con aguja de corte guiada por ultrasonido es el estándar de oro para establecer diagnóstico histopatológico. Esto es todo. Me despido de ustedes agradeciendo mucho su atención y, como siempre, les dejo mi correo electrónico y yo quedo atenta de cualquier comentario. Muchas gracias.